tú has escuchado alguna vez del presidente Richard Nixon. El presidente Richard Nixon ah, fue tristemente conocido por la manera en que se desempeñaba y se desenvolvía. Era un presidente muy conocido aquí en Estados Unidos, tristemente por ciertas cosas que salieron a la luz de la forma en que manejaba a su gobierno. Una de ellas en particular a principios de los años 70, mientras estaba él en poder, eh, mandó de alguna manera, tal vez no necesariamente él directamente, pero él y su administración estaban espiando en contra del partido político contrario, y todo esto de alguna manera se hizo un escándalo porque agarraron a los que arrestaron a 5 personas que estaban involucradas en este acto de espionaje no auspiciado por el gobierno, por la Casa Blanca, y pues se hizo todo un escándalo al grado de que él ha sido, según tengo entendido, el único presidente de los Estados Unidos que ha renunciado durante su tiempo de presidencia, precisamente por lo que hizo. Y realmente algo que revela, y por qué menciono esta historia, es que es una actitud que vemos muy seguido en personas que cuando están en poder creen tener la capacidad de estar por encima de la ley y que las cosas no se apliquen. Este ejemplo refleja algo de que él podía estar en gobierno y forzando de alguna manera o animando a la gente a que cumpla con las leyes que él no estaba dispuesto a cumplir. Y el día de hoy vamos a estar continuando en nuestro estudio del Sermón del Monte, y precisamente este pasaje que vamos a leer el día de hoy tiene que ver con cómo en muchas ocasiones podemos tener una apariencia de piedad, podemos aparentar que tenemos toda nuestra vida en orden, pero en realidad las motivaciones en el corazón, pues es otro tema, ¿no? Es completamente distinto, similar a como lo que vemos en la vida del señor Nixon, ¿no? Pero les voy a animar a que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Mateo, en el Nuevo Testamento. Ese es el primero de los evangelios que encontramos. Y Mateo 5, recordando así bien breve, bien rápidamente, Jesús ya había llamado a algunos discípulos, algunos a seguirle, algunos de ellos ya habían respondido a ese llamado, y Jesús se está dirigiendo a ellos. De repente se junta una gran multitud de personas a escuchar las enseñanzas de Jesús. Este sermón que tenemos en los capítulos 5, 6 y 7 de Timoteo es el sermón más largo y extenso que encontramos escrito de Jesús. Y Jesús se está dirigiendo no solo a las multitudes, pero en particular se está dirigiendo a un grupo todavía un poco más cercano, que ha decidido ir más allá de la curiosidad y ha decidido comprometerse y ser discípulo, ser seguidor de Jesús. Y a ellos se está dirigiendo, y en el día de hoy estamos continuando en el verso 17 al 22. Y lo tenemos aquí en la pantalla. Dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí es interesante ver. Vamos a ver y tratar de analizar 3 aspectos. Primero que nada, lo que Jesús no vino a hacer en cuanto a la ley, lo que Jesús sí vino a hacer en cuanto a la ley, y lo que Jesús nos llama a vivir en cuanto a la ley.
¿Y a qué nos referimos con la ley? No nos referimos a las leyes que están aquí en este país donde vivimos. Nos estamos refiriendo, cuando dice aquí a la ley y a los profetas, nos estamos refiriendo a la colección de ordenanzas y mandamientos en el Antiguo Testamento. Por lo general, y así un poquito de historia del pueblo judío, la ley eran considerados no solo los 10 mandamientos, que tal vez es lo que más conocemos, pero los 5 primeros libros de la Biblia. Y en esos primeros 5 libros de la Biblia no solo se encuentran algunas historias como el diluvio, la creación, José y otras historias conocidas, pero también se encuentran el éxodo del pueblo judío de Egipto y cuando Dios les da las leyes a la humanidad, al pueblo judío a través de Moisés. Y en ese tiempo les da no solo estos 10 mandamientos, sino que también da una colección de reglas éticas y morales, sociales, de cómo vivir y convivir con otros, entre sí mismos y con otros pueblos. Son alrededor de un poco más de 600 reglas así en total, que de nuevo no son todas no hagas esto, no hagas esto, sino eran reglas, como te decía, también éticas y sociales de cómo interactuar. ¿Y qué es lo que sucede? Y este es un poco del trasfondo que te voy a dar antes de llegar a los 3 puntos que te decía. ¿Y por qué? Porque aquí Jesús menciona a dos grupos. Menciona a los escribas y también menciona a los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Pues los escribas eran estudiosos de la ley judía, de todas estas ordenanzas, y su papel era de alguna manera interpretar y ayudar al pueblo a entender cómo aplicar estas leyes y reglamentos en la vida diaria. Y por lo general gozaban de una admiración del pueblo, la gente los admiraba, los respetaba mucho, porque no solo ellos estudiaban la ley, sino que también trataban de vivir y apegarse a estas leyes de manera posible. Así que la gente los respetaba, los admiraba mucho y decían, pues, si ellos son los piadosos, los que viven de acuerdo a las reglas de Dios, ellos cuando tenían alguna duda se acercaban con ellos, porque naturalmente ellos eran los maestros de la ley. Era de alguna manera en parte su oficio, pero también era por convicción que ellos genuinamente querían honrar y agradar a Dios. Desafortunadamente, no todos. Conforme el paso de los años, este grupo de maestros de la ley empiezan a desarrollar una serie de reglas legalistas, rígidas, complicadas, acerca de cómo interpretar ciertos aspectos de los mandamientos de Dios. Así que, digamos, y este es un ejemplo muy claro de ellos con los cuales Jesús chocaba constantemente, acerca de guardar el día del reposo, el día sábado. Pues en la ley dice que debes guardar el sábado para honrar al Señor, un día de descanso donde no debes de trabajar. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué significa trabajar? Preparar alimentos en sábado significa trabajar. Bueno, no existían coches, ¿no? Pero hoy en día manejar significa trabajar. Si se te quedó el coche sin gasolina, ¿puedes echarle gasolina? ¿Puedes pagar por algún servicio? Si se te rompió una tubería, ¿puedes llamarle a un plomero para que te venga a arreglar? A lo mejor le puedes llamar a un plomero no cristiano porque él no judío en aquel entonces, ¿no? Pero así que empezaron a surgir una lista de formas y que todas de formas e interpretaciones de cosas que sí podías y no podías hacer según un pequeño reglamento. Y todas estas eran una serie de tradiciones orales que con el paso de los años, de los siglos, llegaron a tener el mismo nivel que el mandamiento en sí. Las tradiciones orales empezaron a tener casi el mismo, si no es que el mismo nivel de las mandamientos que Dios había dado. Y eso empezaba a causar muchos problemas.
Un ejemplo de ellos lo vemos en una situación donde Jesús va con sus discípulos y van caminando en sábado a través de un campo. Y mientras están pasando por ahí, por el campo, un campo de sembradío, y agarran, mientras van caminando, agarran unas espigas y pues le quitan la cascarita, la muelen así tantito y se la empiezan a comer. Y pues los fariseos y los maestros de la ley echan el grito en el cielo: ¿cómo es posible, Jesús, tú que eres un maestro de la ley, tus discípulos, cómo los puedes dejar que trabajen el sábado? Pues, ¿cómo? Es que tomar del trigo era cosechar, eso era un trabajo. Tomar las espigas, los granitos y molerlos, presionar, pues era preparar un alimento, era molerlos. Así que habían perdido tristemente este grupo de líderes religiosos, habían perdido realmente el sentido, el corazón por el cual se había dado el mandamiento, y habían sostenido sus tradiciones más allá de la intención de la ley. Y tú puedes decir, bueno, no seamos muy severos, ¿no? Con los judíos, tal vez eso era su interpretación. Obviamente muchos de ellos sí tenían un corazón que genuinamente querían honrar a Dios, y esa era la única forma de que lo conocían. Algo que se presenta hoy en día y aún después de ahora sí tener este conocimiento de la gracia de Jesucristo, no sé si has escuchado tal vez por ahí cuando suceden protestas en clínicas de aborto. Primero que nada, y antes de entrar en este tema, quiero dejar bien claro que el aborto es algo que Dios condena. Es asesinato de una vida. Y sin embargo, con eso sí quiero dejar también bien en claro que en Dios hay perdón, que en Dios hay restauración para estas mujeres que por cualquiera que haya sido la situación hayan tenido que recurrir a estos medios. Hay perdón, hay sanidad, hay restauración, hay gracia de Dios para ellos. Dejando eso en claro, si tú alguna vez te has visto en las noticias o has escuchado cómo son las protestas que en muchas ocasiones cristianos hacen afuera de las clínicas de aborto, pues son pancartas gritándoles a las mujeres que están entrando, a los trabajadores de esos lugares, insultándolos. En muchas ocasiones se tornan violentas. Y ahora tú puedes decir, sí, pero es que están defendiendo el derecho de la vida de estos pequeñitos. Y sí, estoy contigo. Sin embargo, ¿sería lo correcto dañar, herir, insultar a otro ser humano por la decisión que está tomando? ¿Realmente ese es el llamado que Dios nos da a alcanzar a esas mujeres, a esas personas? Así que no es algo exclusivo de judíos, de escribas de la ley, es una condición del corazón humano cuando éste no está rendido y sometido al Señor. Otro ejemplo así bien rápido de esto, del grado de celo con el cual aún hoy en día los judíos ortodoxos que no conocen a Jesús guardan estas tradiciones. Estaba leyendo de un caso en Nueva York, más o menos en los principios de los 1990s, en el siglo pasado, ¿no? Para que se sientan jóvenes rejuvenecidos. A principios de los 90s surgió un caso donde había un edificio de departamentos, y casi exclusivamente o exclusivamente vivían judíos ortodoxos, aquellos que cumplen y tratan de cumplir la ley con toda su intención. De repente lo que sucede es que se desata un incendio en uno de los departamentos, y pues están con la pregunta, con la duda de si pueden llamar a los bomberos en sábado o no, si les es lícito llamar a la policía, a los bomberos. ¿Por qué? Bueno, pues es ilógico, pero bueno, entre sus leyes, sus reglamentos, levantar el teléfono pues implica varias cosas en el trasfondo. Implica que hay electricidad que se genera. Para generar electricidad hay que realizar algún tipo de trabajo.
al tú llamar a los bomberos, pues implica que los bomberos tienen que trabajar para venir y apagar el incendio. Y en lo que estaban debatiendo de si se podía o no se podía, debían hacerlo. Para ese entonces, y cuando se enteraron los bomberos y llegaron, ya se habían consumido 2 edificios de departamentos completamente. Por enfocarse en pequeños detalles, habían perdido el corazón y el sentido de la ley. Así que con esto en mente, regresamos a este texto y ahorita van a entender por qué era importante explicar esto que estaba sucediendo. Porque precisamente en el versículo que empezamos a leer hoy dice: no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Por la fama que Jesús había empezado a desarrollar, muchos estaban entonces creyendo que Jesús, este nuevo maestro, estaba viniendo a cancelar lo que había dicho Moisés. Por el hecho de que Jesús sanaba enfermos en sábado, pensaban, pues entonces tal vez Jesús ya nos va a librar de todas estas leyes y reglas pesadas que nadie podemos cumplir, que los maestros de la ley nos siguen insistiendo. El problema es que Jesús da esta declaración: no piensen que he venido a poner fin a la ley. Pues ahí rompe todas sus ilusiones de no tener que cumplir con la ley de nuevo. Y luego aclara: Jesús no he venido a poner fin, sino para cumplir. Y aquí es el primer punto que hablaba antes: lo que Jesús no vino a hacer. Jesús no vino a poner fin, no vino a cancelar. Hay distintas palabras que se pudieran utilizar para traducir la fuerza con lo que dice para poner fin. Una de ellas es abolir. No vino a abolir, no vino a cancelar, no vino a destruir, no vino a disolver. Si tú empiezas a darle mucha importancia a otros aspectos en lugar, digamos, en el caso del sábado, si tú empiezas a hacer una lista interminable de trabajos que sí puedes y que no puedes hacer, estás de alguna manera disolviendo el sentido del mandamiento del sábado. Imagínate que estás tomando uno de estos polvitos, ¿no?, de sabor para el agua. Si tú se lo echas a 8 onzas, ¿no?, lo recomendado, pues va a tener un sabor bien. Pero si tú le echas 16 onzas, pues se va a disolver, va a ser menos. Si tú le echas el doble, pues cada vez vas a ver menos al sabor, que era la intención de esta bebida. Así con la ley, conforme le empezamos a añadir nuestras propias interpretaciones que van en contra de la intención de la ley, pues entonces así es como se disuelve. Jesús no vino a hacer eso. No vino tampoco a ignorarlas, no vino a decir, bueno, estas son anticuadas y en estas no nos vamos a enfocar, vamos a enfocarnos mejor en estas. Eso tampoco vino a hacer Jesús. De hecho, lo que aquí nos está queriendo comunicar es que Jesús nos está dando una advertencia de escoger ciertos aspectos que nos agradan en favor de aquellos que no nos... de poner a un lado ciertos aspectos que no nos agradan en favor de ciertos aspectos que sí nos agradan, o tal vez cosas que no nos convienen, que no son prácticas, que podemos decir, bueno, es que si yo perdono a mi vecino por esa deuda, por esa ofrenda que me hizo, pues a mí me va a costar. Pues entonces mejor lo ignoro y mejor ojo por ojo y diente por diente. Y eso es a lo que nos referimos, pero Jesús no vino a hacerlo a un lado. De hecho dice, porque en verdad os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la más pequeña tilde de la ley hasta que toda se cumpla. No sé si seguido tú te pongas a pensar en las mañanas antes de que salga el sol y estés con ansiedad.
Me pregunto si va a salir el sol el día de hoy. ¿Qué va a pasar si no sale el sol? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser mucho frío si no sale el sol. ¿Cómo voy a llegar a mi trabajo si no sale el sol? Bueno, y si no sale el sol, los paneles solares no generan electricidad. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a sobrevivir? O no sé si tal vez en la tarde tú de repente, después de un día de trabajo, te preguntas, me pregunto si va a estar oscuro en la noche. Me pregunto si voy a poder ver las estrellas. Con esa certeza, con esa seguridad de que estos fenómenos naturales van a suceder, con esa misma seguridad dijo Jesús que en ningún punto, por más mínimo que sea, va a ser abolido o va a ser dejado a un lado de la ley. Jesús no vino a dar tampoco más leyes, no vino a reemplazar esas leyes que ya habían sido dadas en cuanto a la relación con Dios. Él vino a cumplir las leyes dadas por Dios, los mandamientos, y a revelar el corazón, la intención de Dios detrás de ellas. De hecho, en Efesios nos dice que estábamos muertos para poder cumplir los mandamientos. Si alguna vez tú te has preguntado, bueno, es que yo a veces tengo la intención de tener una relación correcta con Dios, y tú te pones a ver la lista de los 10 mandamientos y dices, bueno, hoy me voy a enfocar, o sea, en el 5, y pasan 10 minutos y ya lo rompiste. Luego voy a enfocarme, no sé, en no robar, pero luego pues se te olvida que te llevaste una pluma del trabajo, ¿no? Y pues ya, híjole, ya rompí ese mandamiento también. Y luego, esta era prestada, era prestada. Y cosas que parecen así simples, nos revela la ley nuestra incapacidad de cumplir con la ley. Por la ley realmente nos damos cuenta de que estamos muertos. ¿Y a qué se refiere esto con estar muertos? ¿Puedes tú obligar a un muerto a respetar el límite de velocidad de un vehículo? Pues no, está muerto. ¿Puedes obligar a un muerto a cumplir con pagar sus impuestos? Pues no, está muerto. Un muerto no puede hacer nada. Y eso es lo que tú y yo estamos sin la regeneración, sin nosotros entregar nuestra vida a Jesucristo y tenerlo a Él viviendo y obrando en nuestros corazones. Estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero bueno, esto fue lo que Jesús no vino a hacer. Ahora veamos qué fue lo que sí vino a hacer. Dice aquí que vino a cumplir, dice al final del 17, sino para cumplir. Y la palabra cumplir la podemos traducir como completar. Si algo le faltaba, estaba incompleto, Jesús vino a completarlo. También tiene el sentido de que nadie la podía cumplir, nadie la podía llevar a cabo, nadie podía cumplir con todos los 10 mandamientos, nadie los podía guardar. Jesús los vino a cumplir. Así que esta palabra de que Jesús lo vino a cumplir tiene 3 sentidos. Primero que nada, vino a cumplir con las profecías. En Jesús se cumplieron decenas y decenas de profecías sobre las cuales él no tenía control, como el hecho de dónde iba él a nacer, el pueblo donde iba a nacer, que nacería de una virgen, cómo lo iban a traicionar, la cantidad de dinero que se iba a pagar por su traición y muchas otras más. Muchas de ellas que estaban fuera del control de un simple ser humano que no las pudiera cumplir. Así que Jesús vino a cumplir la ley y los profetas en el sentido de las profecías. También cumplió la ley en el sentido de obediencia. Tú y yo, si somos bien honestos, jamás vamos a poder ni podremos cumplir con todos los 10 mandamientos y no se diga de las otras leyes al pie de la letra. Jesús, sí. Jesús vivió una vida perfecta, libre de pecado todos los días de su vida. Es por eso que Él puede ser un sacrificio, un sustituto por ti y por mí, porque Él vivió una vida
de perfección. Él cumplió la ley de manera cabal, de manera completa. Y la última es que Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿A qué me refiero con esto? La ley nos revela, como te decía ahorita hace unos momentos, que tú y yo estamos muertos en nuestros pecados, que tú y yo no tenemos la capacidad de honrar a Dios a través de los 10 mandamientos. La ley nos lleva y en cierta medida nos orilla a darnos cuenta que no podemos hacer ningún mérito por nosotros mismos para ganar el favor de Dios. Y también nos frustra porque vemos los mandamientos y decimos, Dios, es imposible. ¿Cómo esperas tú que yo esté viviendo en buena gracia contigo si esas leyes son imposibles de seguir? ¿Cómo esperas que yo lo haga? Jesús es el cumplimiento de la ley en el sentido de que cuando lees todos estos libros del Antiguo Testamento, no solo el Señor señala la condición de nuestro corazón, pero también nos apunta a que hay un Mesías que está por venir. Había un Cordero que estaba por venir, que Él quitaría el pecado del mundo. Aquel que cargaría sobre sí mismo nuestro pecado, las consecuencias de nuestras acciones. Aquel que al dar su vida borraría la enemistad entre nosotros y Dios. Él era ese Mesías. Él le vino a dar ese cumplimiento. La ley, y este es el tercer punto de a qué nos llama Jesús a vivir conforme a la ley. Primero que nada, nos llama a darnos cuenta, primero que estamos en una condición de pecado y que somos incapaces de ganarnos el favor de Dios por nuestros propios esfuerzos. Isaías 64:6 dice, todos nosotros como el inmundo, como el trapo de inmundicia, todas nuestras obras son todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Fíjate que aquí está hablando que no solo el pecado nos aleja de Dios, sino incluso nuestros esfuerzos buenos por agradar a Dios, esos también nos alejan de Dios. Y la segunda es la respuesta que te decía ahorita, que Jesús es la respuesta, es ese Mesías, ese Salvador esperado. Y fíjate que Romanos 10:4 dice lo siguiente, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Que significa para la ley, para hacer justo a todo aquel que cree. Así que no está basado en nuestros propios esfuerzos. No es por lo que nosotros podemos hacer, porque la verdad de las cosas, nadie de nosotros tiene la intención de agradar a Dios. Nadie de nosotros por nosotros mismos tenemos la intención de limpiar nuestra vida y vivir una vida correcta. Esto llega a suceder cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones y nos ayuda a darnos cuenta de la realidad en la que vivimos. Nos ayuda a darnos cuenta de la suciedad en la que está nuestro corazón, nuestras mentes, lo vil que nos comportamos, el daño que estamos haciendo, que todas estas son consecuencias del pecado en nuestras vidas. Cuando eso empieza a suceder en nuestros corazones es porque el Espíritu Santo ya está trabajando en nosotros para llevarnos a darnos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador, de Jesús. Es por eso aquí que dice Pablo, porque Cristo es el fin. Cristo fue el que vino a completar ese aspecto de la ley que nadie podía hacerlo. Así que esos son los tres puntos, lo que Jesús no vino a hacer. Él no vino a abolir, no vino a descartar, a cancelar las leyes, los mandamientos que había dado. Él vino a cumplirlos, los vino a cumplir en estos tres puntos que hablamos. Pero también
Jesús nos llama a tener esta relación con la ley y los Nuevos Testamentos. Esta relación significa darnos cuenta a quién nos señala la ley y los mandamientos. Quiero terminar con el versículo 20 que leíamos al principio. Y dice lo siguiente: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí puedes llegar a pensar, bueno, si no es posible, si ni los fariseos y los maestros de la ley podían alcanzar justicia a través de sus buenas acciones, ¿cómo es que Jesús se atreve a decir que su justicia tiene que ser mayor? Si las obras que ellos hacían no eran suficientes, mucho menos nosotros. ¿Cómo es que podemos entonces tener ese acceso? ¿Cómo Jesús demanda de nosotros el que tengamos una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos? Esto yo creo que lo podemos ver en la vida precisamente de Pablo, uno de los apóstoles, de aquellos que empezaron a llevar el evangelio a otras regiones, uno de estos seguidores más fervientes de Jesús. Él era uno, en un momento él describe su vida como era antes de Cristo. Él era un judío de los más respetados, uno de los judíos más celosos, que trataba de cumplir con sus propios esfuerzos, con todos los reglamentos de la ley. Y él, de hecho, se describe a sí mismo como el hecho de, en cuanto al cumplimiento de la ley, era yo intachable. Pero este hombre llega a tener un encuentro con Jesús, y esto es lo que él escribe en Filipenses 3, del 6 en adelante. Dice: en cuanto celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que me era ganancia lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley o del cumplimiento de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Hay un punto que sobresalta, que lo menciona aquí 2 veces: a fin de conocerle a él. A fin de conocerle a él. Llegó a este punto en su vida de Pablo donde se dio cuenta que todo lo que él estaba haciendo, todos sus esfuerzos, tal vez esa fachada religiosa que él tenía, que guardaba delante de los demás, él se dio cuenta que no era suficiente. Él se dio cuenta que era solamente en Jesús, cuando Jesús por su gracia se presenta a él y se revela a él. Con esta palabra revelar a veces puede sonar así medio mística, pero simplemente significa el ayudar al individuo a darse cuenta de su necesidad de Jesús. Cuando Jesús se revela a Pablo, Pablo entiende el valor del esfuerzo que él estaba haciendo toda su vida. Tal vez lo estaba haciendo por orgullo propio, tal vez lo estaba haciendo por quedar bien con otras personas, tal vez para quitarse a otras personas de lado. Él se da cuenta de que el mayor valor que puede existir en la vida es conocer a Jesús y agradarle a él. Cuando Pablo tiene su encuentro en el
En el camino a Damasco, lo que sucede es que al encontrarse con Jesús, Pablo cae de rodillas y le dice: ¿qué quieres de mí, Señor? Y ese es el llamado al que te quiero dejar ahí presente a cada uno de los que estamos aquí. Tal vez tú ya tienes y tú gozas con una relación con el Señor de tiempo antes y has rendido tu vida al Señor y conoces eso. Pero tal vez tú estás luchando, tú estás en la duda de cómo le puedo hacer. Yo deseo vivir una vida que honra a Dios, pero me topo con estos problemas, con esta frustración, no sé cómo hacerle. Lo que te puedo animar es que, así como Pablo, tú caigas de rodillas, y más que de rodillas físicamente, que en tu corazón tú caigas de rodillas delante del Señor y le expreses tu frustración con el pecado, tu frustración con el estilo de vida que vives, por más aparentemente bueno que sea, que tú te acerques de rodillas al Señor y le digas: Señor, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, perdóname. Ayúdame a vivir una vida con un corazón nuevo. Vamos a orar, mis amados.